Bueno, entonces veo que no se tienen dudas. Entonces sigo. Em, También uno de los antecedentes importantes a considerar es la Revolución Francesa de 1789. ¿Por qué? Porque esta tiene ideales que se van a retomar, insisto, en la Primera Guerra Mundial. Se ve la necesidad de derechos humanos como la libertad, la igualdad, la fraternidad, etcétera. Pero es hasta el término de la Segunda Guerra Mundial que se trata de hacer algo para sancionar, castigar a quienes discriminen, violenten, agredan, etc. Eh, en la Revolución Francesa se habla de libertad, igualdad y fraternidad, ideales que pues se verá en la necesidad en la Primera Guerra Mundial de que efectivamente hacen falta sancionarse, castigarse a quienes discriminen, violenten, etcétera. Pero es hasta al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la ONU en 1945. Y bueno, se habla de derechos humanos. Pero hablar de derechos humanos también se convierte en un desafío. En un desafío como, por ejemplo, el hecho de que se cree la ONU no significa que va a terminar la desigualdad, la discriminación, la violencia. No, muy por el contrario. La violencia, la discriminación, la desigualdad sigue ahí. Comentaba que al llegar los aliados, por ejemplo, a Alemania, se dieron cuenta de las atrocidades de los campos de concentración, pero el hecho de que los alemanes se hayan rendido no significó que los campos de concentración dejaran de existir. Mencionaba que incluso en Inglaterra y en Rusia existían campos de concentración en donde castigaban a los nazis. En el caso de Rusia, por ejemplo, castigaban a los rusos que estuvieran en contra de el gobierno del régimen totalitario de extrema izquierda de Stalin. También por otro lado hoy en día vemos campos de concentración. Mencionaban mucho el campo de concentración en Israel, en donde se metieron a palestinos. Entonces, el hecho de que se haya creado la ONU no significa que terminara o dejaran de existir actos de desigualdad, de violencia, de discriminación. Y por otro lado, mencionaba que los avances tecnocientíficos, esa idea que se tenía desde el siglo de las luces, de que el uso de la razón, de que los avances tecnocientíficos servían para mejorar la calidad de vida de las personas, se cuestiona y se replantea sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, por ejemplo, se empezaron a disputar Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, la cuestión de la luna, el viaje a la luna, etcétera, en donde empezaron a pelearse para ver quién era mejor en cuanto a los avances tecnocientíficos. Se mandó al primer hombre a la luna, que empezó primero con un chimpancé, con perros, etcétera. Después, por ejemplo, los misiles, cuáles eran mejores, las bombas atómicas, después bioquímicas, etcétera. Esto fue en la Guerra Fría y en verdad no se vio que estos avances tecnocientíficos fueran para mejorar la calidad de vida de las personas. Muy por el contrario, fue para ver el poderío militar y económico que tenía el que fuera mejor
de estas dos potencias mundiales. Ahora bien, también ese poderío económico y militar, pues se vio la disputa en la Segunda Guerra Mundial, no nada más de Estados Unidos con Rusia, bueno, la Unión Soviética, sino también esto permitió que muchos ganaran la guerra con los avances tecnocientíficos. Por ejemplo, Inglaterra fue muy creativo con respecto a los tanques de guerra, con respecto a los misiles que utilizaban, etcétera. Fue muy creativo. Y esto muestra el avance tecnocientífico que tenía, el poderío en cuanto a tecnología que tenía Inglaterra. Japón, por ejemplo, Japón tenía los mejores aviones militares, mejores que Estados Unidos, a tal punto de que Japón, cuando atacó Pearl Harbor, podía llevar cargando armamento, por ejemplo, cosa que en los aviones militares de Estados Unidos no era posible. No era posible llevar tanto de armamento, pero pues llevaron una bomba atómica para bombardear justamente Hiroshima y Nagasaki. Inglaterra tenía el mejor armamento, por así decirlo, poderío militar, tanto así que Estados Unidos requería de él, de Inglaterra, y Francia lo requirió al ser invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial, aparte de que se muestran desafíos de que la desigualdad, la discriminación, la violencia iban a seguir existiendo, también se muestra que ciertos avances tecnocientíficos provocaron contaminación. Las pandemias, por ejemplo, hoy en día vivimos una pandemia. En la Primera Guerra Mundial se vivió una pandemia que fue la gripe española. Hoy en día vemos que eso sigue siendo un desafío. Hasta nuestros días están saliendo a brote desafíos y algunas consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. También existieron, evidentemente, para estos desafíos algunas medidas, artículos constitucionales, organizaciones, tratados, alianzas, instituciones, etcétera, que hicieran frente a estos desafíos. Mencionaba que, por ejemplo, en la pandemia se dieron medidas, por ejemplo, en todo el país, no nada más México, sino a nivel mundial, por ejemplo, del confinamiento, por ejemplo. También, por ejemplo, algunas de las instituciones que se crearon fue el Banco Mundial, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que de alguna manera eran estas organizaciones para hacerle frente a estos desafíos. Por ejemplo, Banco Mundial, evidentemente porque muchos países quedaron en desastre total y con una crisis económica bastante fuerte, pero aquí se pretendía de alguna manera aprender de la Primera Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, se da en 1929 la Gran Depresión. Era con esa intención
la creación del Banco Mundial para futuras crisis económicas que se pudieran dar principalmente para países que eran potencia mundial. La Organización Mundial de la Salud, evidentemente, al término de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que muchos soldados sobre todo, pero también civiles, quedaron con estrés postraumático debido a la guerra. Pero también la psicología, insisto, se utilizó para la guerra incluso. Muchas de las estrategias fueron psicológicas. Por ejemplo, Alemania, antes de invadir a Francia, usó estrategias psicológicas que hicieran que Francia le temiera de alguna manera. Churchill el ministro de Inglaterra, era especialista en utilizar estrategias psicológicas para de alguna manera poder atacar al enemigo. Movimientos sociales también existieron, los movimientos sociales como el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, los campesinos, los médicos, etc. La Guerra Fría, que se da en 1947, justamente al término de la Segunda Guerra Mundial, se muestra también de alguna manera la parte en la cual todos estos acontecimientos históricos repercuten en la política mundial actual. Este es uno de ellos. Se dan dos ideologías políticas completamente opuestas y diferentes, que es el capitalismo de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y el socialismo-comunismo. ¿Qué diferencia hay entre socialismo y comunismo? Lo mencionaba en algún momento. El socialismo es teórico. El socialismo es lo que escribe Marx, Hegel. También Lenin llegó a escribir algunos artículos, algunos panfletos, por así decirlo, sí, porque no eran tanto artículos, del socialismo. El comunismo es lo que se lleva a la práctica, en lo que ya es real, en lo que se practica en los países como la Unión Soviética. Cuba se considera comunista y se declara comunista en sí para hacerle frente a Estados Unidos, los conflictos que tenía con anterioridad con Estados Unidos, pero también muchos de estos países de hecho se consideran comunistas o capitalistas para que estos países de potencia mundial como la Unión Soviética y la Unión Soviética y Estados Unidos les facilitaran este poderío económico y militar que tenían. Recuerden que muchos países, sobre todo en el proceso de descolonización y al término de una Segunda Guerra Mundial, estaban todavía en conflicto y en disputa. Cuba se declara comunista para que sea apoyado por la Unión Soviética, sobre todo ese poderío militar que tenía, ese armamento militar que tenía, era lo que requería Cuba para poder defenderse de Estados Unidos. En el caso de, por ejemplo, la Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, se muestra también esta parte. Tienen conflictos internos. Entre ellos, justamente son más visuales al terminar el proceso de descolonización en Asia, y cada uno busca el apoyo de las potencias mundiales que tienen los recursos militares. Entonces, incluso, por ejemplo, en el caso de Vietnam, interviene Estados Unidos, por ejemplo. La caída del muro de Berlín en 1989, recuerden que Berlín es parte del botín
al término de la Segunda Guerra Mundial como una forma de trofeo para los países ganadores que son los aliados, pero también muestra de alguna manera esta división que hacen hacia Berlín, los conflictos que ya tenía Estados Unidos con la Unión Soviética. Ahora bien, al caer el muro de Berlín en 1989, se muestra ya también ciertos conflictos internos y problemáticas, sobre todo de tipo económicas, que tiene la Unión Soviética. Tanto así que al término de la Guerra Fría se disuelve la Unión Soviética, algunos años después de la caída del muro de Berlín. 2 años después, para ser exacta. No sé si existan dudas, comentarios hasta aquí. Chicos, los invito a que vean Netflix. Si tienen Netflix, vean, porque hay muchos documentales muy buenos e interesantes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Hay una película que de hecho se llama 1917, que habla de la Primera Guerra Mundial. Pueden identificar los avances tecnocientíficos, por ejemplo, las alianzas que tienen estos países, por ejemplo, cómo ellos, por ejemplo, líderes de la Segunda Guerra Mundial como Hitler, Mussolini, Churchill, etcétera, tienen estas estrategias políticas, militares, psicológicas incluso, porque eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Muchos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial ya habían combatido en la Primera Guerra Mundial y utilizan justamente la historia para aprender de ello. Alemania es uno de esos países que aprende de la historia a tal punto de que por esa razón pudo invadir a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, mencionaba que una de las estrategias de Alemania para al invadir Francia fue utilizar la droga para evitar la fatiga y poder invadir Francia durante la noche, mientras que los soldados franceses estaban sumamente agotados. Pero no nada más eso, sino que los franceses no hicieron caso de hacer uso de los avances tecnocientíficos, como por ejemplo la radio, los teléfonos. Los utilizaron, pero utilizaron los teléfonos de calle. Entonces los alemanes cortaron toda comunicación. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias interesantes que usó Inglaterra, que de hecho esta es psicológica, hacerles creer a los alemanes que los iban a emboscar y estaban preparándose para ser emboscados con armamento nuevo militar. Y los alemanes creyeron eso y resulta que no tenía nada. Es interesante todo esto, para que vean la historia que hoy en día sigue repercutiendo. No es raro, por ejemplo, los conflictos que tiene Rusia con Ucrania hoy en día. No es raro, por ejemplo, los conflictos que tiene Israel, tanto conflictos internos entre ellos mismos como con Palestina, Pakistán.
No es raro los conflictos que tenga Vietnam hoy en día entre ellos mismos o Corea. No son raros los conflictos en cuanto a sus dictaduras que tiene Venezuela principalmente y Bolivia. Incluso Perú. No sé si tengan dudas, comentarios con respecto a esto, sino para dar por finalizada esta sesión. Sí, de hecho, es interesante porque, por ejemplo, Alemania no perdió la Segunda Guerra Mundial porque entrara Estados Unidos a la guerra. De hecho, Estados Unidos entró casi al final y entró combatiendo con Japón, contra Japón. Alemania perdió la guerra porque ya tenía un líder que era Hitler, viejo, con estrés postraumático de la Primera Guerra Mundial, adicto a las drogas, porque evidentemente esta estrategia que tenía el militar de alguna manera atacar en las noches era porque consumían drogas, consumían lo que se llama el cristal, hoy en día lo conocemos como cristal, y aparte estaba enfermo ya. Entonces eso fue lo que provocó. Incluso en un documental que vi, justamente en Netflix, mencionan que los aliados pueden hacer que Alemania se rinda justamente en el momento en el cual Hitler, por cansancio ya, se duerme y no se entera de que están siendo invadidos, que los aliados ya están avanzando. Y por otro lado, su líder militar confió mucho en el clima de Alemania y el clima falló para los alemanes. Pensaron que el clima era muy frío y que no lo iban a soportar los aliados, y el clima no fue así. El clima le benefició a los aliados para entrar a Alemania justamente. Entonces, entre las estrategias militares que utilizaron, evidentemente tienen mucho que ver el clima, los avances tecnocientíficos, la psicología, incluso evidentemente de que habían ya vivido una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, y estaban aprendiendo de esa Primera Guerra Mundial para no cometer los mismos errores. Entonces, bueno, si no hay más dudas ni comentarios, daré por finalizada esta sesión. Que tengan una excelente noche, tarde-noche, y les deseo mucho éxito en este cierre de módulo.